Estamos con el alcalde de Cuaco, José María Hernández, y nos gustaría que nos explicase cómo se desarrolló el día de ayer por el fuego que hubo tan terrible en la zona de la Soledad. Bueno, pues he de confesar que ayer quizás fuera uno de los días más difíciles y complicados de los 10 años que llevo siendo alcalde de Cuaco de Yuste. Un día en el que me sentí desbordado por los acontecimientos y, por desgracia, poco buenos, o sea, ninguno bueno, en el sentido de que ya por la mañana se declaró un incendio en la subida de Yuste, en el cerro San Simón, que pudo afectar, pero por suerte pues fue rápidamente extinguido por los servicios del Infoe y por medios aéreos, fue rápidamente extinguido, pero que pudo afectar una infraestructura pública que era un depósito regulador de agua de abastecimiento público a la población. Pero el golpe, faltaban aún unas horas por llegar, fue por la tarde, cuando divisamos, además de una manera clarísima, desde la zona del antiguo cuartel de la Guardia Civil, unos vecinos de Cuacos y yo personalmente, pudimos ver cómo se levantaban llamas desde, bueno, pues en este orden, 1, 2 de una manera inmediata, 3 y 4 focos en la zona sur de la localidad de Cuacos. Entonces, obviamente, con esto ya quiero decir que fue absolutamente intencionado y hecho a posta, o sea que es algo que, bueno, que está la Guardia Civil ya está investigando sobre algunas pesquisas que hay por ahí y, bueno, está viendo por el movimiento de ciertas personas, movimientos un poco anormales y anacrónicos en los horarios, y parece que hay, bueno, que se pudo ver algo por unas cámaras que hay en una infraestructura pública también. Parece que por ahí van a ir tirando y ojalá Dios pudiéramos saber quién ha sido el sinvergüenza, por decirlo de una manera sencilla, pero tal y como enjuicia la ley de enjuiciamiento criminal, es un criminal quien ha hecho esto, porque es un delito, con lo cual es un criminal. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo lo que es. Ha cometido un delito y sería, pues eso, es un criminal. Duró toda la noche prácticamente el incendio, que se declara como a las 6:30 de la tarde y se alarga durante, bueno, hasta esta mañana, a las 6:15, que me manda un mensaje el 112 Extremadura, en el que dice que había habido una declaración de nivel 1 y que ya había desaparecido esa declaración, con lo cual no había peligro y que el incendio estaba controlado. Si bien había tres focos donde había una mayor incidencia, que son en lo que aquí llamamos Arroyo Riquejo y Los Bandujones, que es una zona, un paraje que está hacia el sur de la localidad, por detrás de la ermita de la Soledad. Fueron muchísimos acontecimientos, he de reconocer, escasez de medios de extinción, porque como las personas saben, hay muchos incendios declarados activos en la provincia de Cáceres y los medios no dan abasto, así literalmente no dan abasto. En un principio tuvimos 2 unidades del Infoe, terrestres del Infoe, y hubo servicio aéreo, pero fue muy breve, nada más que hizo dos descargas y se marchó, porque ya se pasaba su horario, bueno, cosas que hay. Y luego pues yo estuve hablando con el nuevo consejero de gestión forestal,
con el director general de Protección Civil y Emergencia, con Fernando Manzano, y hasta con el vicepresidente de la Junta, con Abel Bautista. Todos se han mostrado muy colaboradores con Cuacos, pero al final es lo que hay, tienen que funcionar y hay unas prioridades. En Casar de Cáceres se estaban quemando casas, literalmente, el incendio estaba en la población, etc. Entonces aquí lo que intentan hacer, hasta tanto llega el SEPEI, una unidad que llega del SEPEI ya tarde, sobre las 11 de la noche, pues es extinguir, evitar el peligro de la extensión de este incendio hacia la población, ¿vale? Que el peligro estaba en el Campi Carlos I, donde sí se mete el fuego y calcina algunos árboles, ¿vale? Y eso pues impresiona, estar ahí en la cercanía y ver eso, pues impresiona, y para este alcalde pues era muy doloroso, porque a poco más de 300 metros pues empieza el pueblo, lo que aquí llamamos el barrio del Robleo, hay población tal. Bueno, afortunadamente la evolución, por resumir ya, ha sido favorable durante la noche. La climatología, gracias a Dios, nos ha acompañado, las condiciones, no había viento, no había nada, y entonces, bueno, a pesar de ello, en un primer momento, y para evitar males mayores, se desaloja una casa rural, la casa rural Colmenarejo, exactamente, donde había 20 personas hospedadas. Se las desaloja y se las ofrece un realojo en las gestiones que este alcalde puede hacer con otro compañero alcalde, con el alcalde de Jarandilla de la Vera, y me habilita el pabellón de Jarandilla con ciertas condiciones de habitabilidad, con colchones y, bueno, y obviamente ropa de cama y tal, y algo para comer de una manera altruista y voluntaria, pero los desalojados no lo aceptan, ¿vale? Entonces, pues ya está. Tenemos que desalojar a otro vecino del paraje de Arroyo Riquejo, que tuvimos algún problema porque no quería irse, no quería desalojar su vivienda en esta finca, pero al final sí se le aloja en el Hotel Abadía, aquí en Cuacos. Y luego tenemos a otra vecina, a Ana, que se la desalojamos de otra finca que hay, llegando a la ermita de la Soledad, y se aloja en el Moregón, la realojamos en el Moregón. Entonces, bueno, evitamos esos peligros, y a fecha de ahora, a esta hora en concreto, el incendio está controlado, prácticamente extinguido, y gracias a Dios pues sin mayores problemas. Pero la verdad que hemos pasado una noche hasta las 4 y pico de la mañana, que no se dio por más o menos ya estabilizado y controlado, pues vivimos con mucha tensión.